Una noche, cuando Artem volvió a quedarse tarde en el trabajo, decidí salir al porche y sentarme. Preparé un té, tomé un libro, pero pronto me di cuenta de que no estaba mirando las páginas, sino mirando la casa de Vadim. La luz en sus ventanas estaba encendida y vi cómo hacía algo en la cocina. De repente, la puerta de su casa se abrió y él salió con una taza en la mano. Al verme, me hizo un gesto con la mano y se acercó. «Buenas noches», dijo. «¿No interrumpo?» «Claro que no», respondí apartando el libro. «¿Cómo va tu remodelación?» «Poco a poco, pero, ¿sabes? Creo que vivir entre cajas y paredes sin pintar es incluso divertido. Es como vivir en un juego de escape». Sonreí. «¿Siempre tienes ese optimismo?» «Casi siempre», respondió él sentándose en el escalón junto a mí. «¿Y tú? ¿Cómo pasas el tiempo cuando tu esposo está trabajando?» La pregunta me sorprendió. Bajé la mirada, sin saber qué responder. «Bueno, tengo el jardín, los libros. A veces intento cocinar algo». «Pero eso no es suficiente, ¿verdad?» Su voz sonaba suave pero seria. No sabía qué decir. Parecía que él me veía a través, como si leyera mis pensamientos. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando el sonido del viento y de los pájaros nocturnos. Luego sonrió. «Perdona, no quería hacerte sentir incómoda. A veces me parece que todos estamos buscando algo, aunque no sepamos qué». Esas palabras me llegaron. Vadim no era solo un vecino. En su presencia me sentía escuchada. No me apresuraba, no me interrumpía. Simplemente estaba ahí. Y eso era suficiente. Al día siguiente, volví a pensar en nuestra conversación. Los pensamientos sobre Vadim, sus palabras y su ligera sonrisa, no me dejaban. Su presencia en mi vida se estaba convirtiendo en algo más que una simple cortesía vecinal. No sabía a dónde nos llevaría esto, pero con cada día que pasaba, sentía que nuestra conexión se hacía más profunda. Artem llegaba cada vez más tarde a casa, con una mirada cansada y un tono de descontento. Nuestras conversaciones se volvieron cortas, casi automáticas. Vivíamos como vecinos. Nos saludábamos por la mañana, discutíamos las pequeñas cosas del hogar, pero cada vez nos encerrábamos más en nuestros propios mundos. Trataba de encontrar razones para justificarlo. Tenía proyectos importantes, pensaba en nuestro futuro, mantenía a la familia. Pero, en el fondo, sabía que eso no era una justificación. Nos estábamos perdiendo el uno al otro, día tras día, en silencio y sin darnos cuenta. Por las noches, me sentaba en nuestra sala vacía, mirando la televisión encendida, que servía más como fondo que como entretenimiento. Intentaba leer, probaba tejer, incluso volvían a mis intentos de pintar, pero nada me daba satisfacción. Me invadía la sensación de estar atrapada en una pausa entre un pasado que ya no podía recuperar y un futuro que parecía igualmente vacío. A veces miraba las fotos de boda en la estantería. En ellas, Artem y yo parecíamos tan felices, tan llenos de esperanzas y planes. Recordaba nuestras promesas, las risas en la cocina durante los primeros meses de matrimonio, nuestras largas conversaciones hasta tarde en la noche. Pero ahora, todo eso parecía parte de una vida ajena. Una tarde, reuní mis pensamientos y decidí hablar con Artem. Cuando regresó a casa, preparé la cena y lo esperé en la mesa. Él estaba molesto, dejó su maletín y se sentó sin levantar la vista. «Artem, necesitamos hablar», empecé, tratando de darle firmeza a mi voz. Él levantó la mirada y en sus ojos vi cansancio. «Ya sabes que ahora tengo mucho trabajo», empezó a decir, pero lo interrumpí. «No se trata del trabajo, se trata de nosotros. ¿Te das cuenta de que nos estamos convirtiendo en extraños?» Se quedó en silencio, como si estuviera pensando en mis palabras.
Es solo temporal. Hay mucho que hacer, pero pronto todo se arreglará. Y si no se arregla, ¿cuánto más vas a decir temporal? Mi voz tembló. Suspiró, se frotó las sienes como si el tema le resultara incómodo. Lena, estoy haciendo esto por nosotros. ¿Acaso no lo ves? ¿Por nosotros? Sentí cómo la indignación crecía en mí. Estás todo el tiempo en el trabajo. Hemos dejado de ser un equipo. Incluso hemos dejado de ser amigos, Artem. Guardó silencio. Esa conversación que tanto temía terminó sin nada. No se justificó, no se enojó. Simplemente se cerró aún más en sí mismo. Y yo entendí que mis intentos por llegar a él se estrellaban contra su indiferencia, como las olas contra las rocas. Pasaron varias semanas. Nada había cambiado, salvo que empecé a encontrar consuelo en mis encuentros ocasionales con Vadim. Él era todo lo contrario a Artem. Ligero, espontáneo, dispuesto a escuchar. A veces me sorprendía pensando en él, imaginándome cómo sonreía, cómo hablaba con entusiasmo sobre algo. Esos pensamientos parecían prohibidos, pero me daban una extraña sensación de alivio. Mientras tanto, comencé a notar que en nuestra calle había más movimiento. Un nuevo vecino, al parecer, se mudó hace un par de días. Vi su coche estacionado frente a nuestra casa. No se apresuraba a cubrir las ventanas y a veces, por la noche, veía la luz de la televisión o una lámpara en su sala. Me dio curiosidad saber quién era, pero decidí no hacer preguntas. Un par de días después nos encontramos por casualidad. Salía de casa con una bolsa de basura cuando él llegó en su coche. Alto, en buena forma, con una ligera sonrisa. El viento despeinaba su cabello rubio y llevaba un ramo de flores en las manos. «Buen día», dijo él primero. «¿Usted es mi nueva vecina?» «Sí», respondí, algo sorprendida. «Elena». «Mucho gusto. Soy Vadim». Extendió la mano y noté su mirada segura y fuerte. «Espero que le guste aquí». Sonreí de forma contenida, sin saber qué responder. Intercambiamos un par de frases cortas y luego desapareció dentro de su casa. Pero este encuentro me hizo pensar. Tal vez hablar con alguien nuevo me ayude a distraerme. Después de todo, no conocía a nadie más en esta calle, aparte de Tamara Ivanovna. Así comenzó nuestra vida en la nueva casa. Y aunque no sabía qué nos deparaba el futuro, algo en mi interior me decía que esta mudanza no sería solo un nuevo capítulo. Cambiaría toda mi vida. Al día siguiente, noté que Vadim salió de su casa con una taza de café en la mano. Estaba de pie en el porche, como si estuviera disfrutando de la frescura de la mañana, mientras yo regaba las flores en el jardín. Nuestra calle estaba tan tranquila que cada sonido, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, parecía más fuerte de lo normal. Me sorprendí a mí misma observándolo disimuladamente, pero rápidamente me aparté, sintiendo una leve vergüenza por mi curiosidad. Sin embargo, el destino parecía habernos reunido nuevamente. Esa tarde, al regresar del supermercado, me detuve junto al coche con varias bolsas en las manos. Estaban más pesadas de lo que había pensado y ya me estaba arrepintiendo de haber comprado tanto. Mientras intentaba abrir el maletero, las bolsas comenzaron a resbalarse de mis manos. «¿Le ayudo?», escuché una voz familiar. Me di la vuelta y vi a Vadim. Estaba de pie junto a mí, con esa ligera sonrisa que, por alguna razón, me hizo sentir un poco más cálida. Sin esperar mi respuesta, tomó las bolsas y las colocó cuidadosamente en el maletero. «Gracias», dije, tratando de ocultar la incomodidad. No pensaba que alguien sería testigo de mi lucha con las compras. «Bueno, ahora soy su salvavidas personal», bromeó él. «¿Siempre compra tanto?» «A veces, cuando quiero hacer provisiones por si llega el fin del mundo», respondí,
sonriendo de vuelta. Vadim se rió. Su risa era contagiosa, sincera, y me sentí un poco más relajada. Comenzamos a charlar. Resultó que él se había mudado recientemente de la ciudad para cambiar de entorno y comenzar algo nuevo. Según me contó, su casa aún estaba en proceso de acondicionamiento, pero estaba disfrutando del proceso. ¿Y ustedes cómo se están adaptando?, me preguntó, mirándome con interés. Me encogí de hombros. Nos estamos acostumbrando. Después de todo, la vida tranquila tiene un ritmo completamente diferente. Eso es cierto, asintió él. A veces el silencio es incluso más ruidoso que el bullicio. Esas palabras tocaron algo en mí. Parecía que había comprendido algo que ni yo misma podía explicarme. Seguimos hablando un poco más, y sentí que entre nosotros comenzaba a surgir algo que era difícil de describir con palabras. No era amistad, ni simpatía, pero sí algo cálido y no invasivo, como una brisa ligera que apenas toca la piel. Al día siguiente me encontré con Vadim de nuevo cuando paseaba al perro de Tamara Ivanovna. Ella me había pedido ayuda porque tenía que ir a la ciudad por asuntos personales. El pequeño terrier, peludo y alegre, me arrastraba por el sendero cuando, de repente, apareció Vadim con una bolsa de materiales de construcción. ¿Ahora también se encarga de los animales?, bromeó él. Solo temporalmente, respondí, deteniéndome. Empezamos a conversar nuevamente. Me contó que en su casa había comenzado una pequeña remodelación y que, por ahora, vivía entre cajas y herramientas. Le di algunas ideas para la decoración, y él las escuchaba con interés, intercalando algunas bromas. Su facilidad para comunicarse conmigo era algo nuevo y sorprendente para mí. Pasaron varios días, y nuestras breves reuniones se convirtieron en algo habitual. A veces pasaba por ahí cuando regaba el jardín, otras veces nos cruzábamos en la tienda. A veces me ayudaba a llevar las compras, otras simplemente se detenía para intercambiar algunas palabras. Estos momentos eran tan simples, pero había algo genuino en ellos. Una noche, cuando Artem volvió a quedarse tarde en el trabajo, decidí salir al porche y sentarme. Preparé un té, tomé un libro, pero pronto me di cuenta de que no estaba mirando las páginas, sino mirando la casa de Vadim. La luz en sus ventanas estaba encendida y vi cómo hacía algo en la cocina. De repente, la puerta de su casa se abrió y él salió con una taza en la mano. Al verme, me hizo un gesto con la mano y se acercó. «Buenas noches», dijo. «¿No interrumpo?» «Claro que no», respondí apartando el libro. «¿Cómo va tu remodelación?» «Poco a poco, pero, ¿sabes? Creo que vivir entre cajas y paredes sin pintar es incluso divertido. Es como vivir en un juego de escape». Sonreí. ¿Siempre tienes ese optimismo? «Casi siempre», respondió él sentándose en el escalón junto a mí. «¿Y tú? ¿Cómo pasas el tiempo cuando tu esposo está trabajando?» La pregunta me sorprendió. Bajé la mirada, sin saber qué responder. «Bueno, tengo el jardín, los libros. A veces intento cocinar algo». «Pero eso no es suficiente, ¿verdad?» Su voz sonaba suave pero seria. No sabía qué decir. Parecía que él me veía a través, como si leyera mis pensamientos. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando el sonido del viento y de los pájaros nocturnos. Luego sonrió. «Perdona, no quería hacerte sentir incómoda. A veces me parece que todos estamos buscando algo, aunque no sepamos qué». Esas palabras me llegaron. Vadim no era solo un vecino. En su presencia, me sentía escuchada. No me apresuraba, no me interrumpía, simplemente estaba ahí. Y eso era suficiente. Al día siguiente, volví a pensar en nuestra conversación. Los pensamientos sobre Vadim, sus palabras y su ligera sonrisa, no me dejaban.
Su presencia en mi vida se estaba convirtiendo en algo más que una simple cortesía vecinal. No sabía a dónde nos llevaría esto, pero con cada día que pasaba, sentía que nuestra conexión se hacía más profunda. Artem llegaba cada vez más tarde a casa, con una mirada cansada y un tono de descontento. Nuestras conversaciones se volvieron cortas, casi automáticas. Vivíamos como vecinos. Nos saludábamos por la mañana, discutíamos las pequeñas cosas del hogar, pero cada vez nos encerrábamos más en nuestros propios mundos. Trataba de encontrar razones para justificarlo. Tenía proyectos importantes, pensaba en nuestro futuro, mantenía a la familia. Pero, en el fondo, sabía que eso no era una justificación. Nos estábamos perdiendo el uno al otro, día tras día, en silencio y sin darnos cuenta. Por las noches, me sentaba en nuestra sala vacía, mirando la televisión encendida, que servía más como fondo que como entretenimiento. Intentaba leer, probaba tejer, incluso volvían a mis intentos de pintar, pero nada me daba satisfacción. Me invadía la sensación de estar atrapada en una pausa entre un pasado que ya no podía recuperar y un futuro que parecía igualmente vacío. A veces miraba las fotos de boda en la estantería. En ellas, Artem y yo parecíamos tan felices, tan llenos de esperanzas y planes. Recordaba nuestras promesas, las risas en la cocina durante los primeros meses de matrimonio, nuestras largas conversaciones hasta tarde en la noche. Pero ahora, todo eso parecía parte de una vida ajena. Una tarde, reuní mis pensamientos y decidí hablar con Artem. Cuando regresó a casa, preparé la cena y lo esperé en la mesa. Él estaba molesto, dejó su maletín y se sentó sin levantar la vista. «Artem, necesitamos hablar», empecé, tratando de darle firmeza a mi voz. Él levantó la mirada y en sus ojos vi cansancio. «Ya sabes que ahora tengo mucho trabajo», empezó a decir, pero lo interrumpí. «No se trata del trabajo, se trata de nosotros. ¿Te das cuenta de que nos estamos convirtiendo en extraños?» Se quedó en silencio, como si estuviera pensando en mis palabras. «Es solo temporal. Hay mucho que hacer, pero pronto todo se arreglará». «Y si no se arregla, ¿cuánto más vas a decir temporal?» Mi voz tembló. Suspiró, se frotó las sienes como si el tema le resultara incómodo. «Lena, estoy haciendo esto por nosotros. ¿Acaso no lo ves? ¿Por nosotros?» Sentí cómo la indignación crecía en mí. «Estás todo el tiempo en el trabajo. Hemos dejado de ser un equipo. Incluso hemos dejado de ser amigos, Artem». Guardó silencio. Esa conversación que tanto temía terminó sin nada. No se justificó, no se enojó. Simplemente se cerró aún más en sí mismo. Y yo entendí que mis intentos por llegar a él se estrellaban contra su indiferencia, como las olas contra las rocas. Pasaron varias semanas. Nada había cambiado, salvo que empecé a encontrar consuelo en mis encuentros ocasionales con Vadim. Él era todo lo contrario a Artem, ligero, espontáneo, dispuesto a escuchar. A veces me sorprendía pensando en él, imaginándome cómo sonreía, cómo hablaba con entusiasmo sobre algo. Esos pensamientos parecían prohibidos, pero me daban una extraña sensación de alivio. Una noche, cuando Artem volvió a llegar tarde, decidí dar un paseo. La luna iluminaba las calles desiertas y me dirigí hacia la casa de Vadim. La luz estaba encendida en su ventana y sentí ganas de acercarme, tocar la puerta, hablar. Pero me detuve. ¿Qué ganaría con eso? En lugar de ello, seguí caminando, hacia el bosque, donde el silencio era casi tangible. Caminaba por el sendero escuchando el crujir de las ramas bajo mis pies y pensaba en lo que había cambiado en mi vida en los últimos meses. El traslado, la soledad, la decepción. Todo esto era como una espiral de la que no podía salir. De repente me di cuenta de que le tenía miedo a regresar a casa.
porque allí no había nada más que vacío. Al día siguiente, mientras regaba el jardín, Vadim apareció nuevamente en la calle. Me saludó con la mano y se acercó. «¿Cómo va tu día, Lena?», preguntó con un tono sinceramente interesado. No pude evitar sonreír. «Lo de siempre. Casa, jardín». «Silencio», respondí. «Suena tranquilo, pero... ¿solitario?». Su mirada era penetrante, pero no era de juicio. Asentí, sin saber qué responder. Estuvimos en silencio unos segundos, hasta que él sugirió: «¿Sabes? Compré un nuevo set para hacer barbacoa. Tal vez podríamos hacer algo parecido a un picnic. Tú, yo... y si quieres, puedes invitar a tu esposo». Esa simple idea me pareció, de repente, una salvación. Al menos algo nuevo. Al menos un intento de salir del círculo cerrado. «Es una buena idea. Lo pensaré», respondí, para no parecer demasiado emocionada. Cuando Vadim se fue, lo miré durante un buen rato. Era solo un vecino, alguien que estaba ahí cuando lo necesitaba. Pero su calidez, su sinceridad, se habían convertido en algo más para mí. Cada vez más deseaba estar cerca de él, escuchar su voz, ver su sonrisa. Y los pensamientos sobre Artem, sobre nuestro matrimonio, se iban difuminando en sentimientos que temía nombrar en voz alta. Esa noche no pude dormir por un largo tiempo. Mi soledad me parecía insuperable. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que ya no quería conformarme con eso. Todo comenzó con pequeñas cosas. Empecé a salir más al jardín, supuestamente, a regar las flores, o pasearme a tetacesinas a nuestro viejo pug, al que Artem siempre olvidaba alimentar. Simplemente buscaba excusas. Vadim parecía estar siempre cerca, ya sea trabajando en su coche o arreglando algo en su garaje. Siempre sonreía. Me saludaba como si hubiera encontrado lo más agradable del día. Un día, al regresar del supermercado, noté que Vadim estaba colocando un banco de madera cerca de su porche. «Es algo práctico», dije, deteniéndome cerca de su jardín. «Ahora se puede sentarse y observar las estrellas». Él levantó la vista, sonrió y se secó las manos con un trapo. «¿Te gusta mirar las estrellas?». «Siempre me ha gustado. Cuando era pequeña solía escaparme con una linterna al jardín y me tumbaba en el césped hasta que mis padres me llamaban para que entrara». «Entonces somos parecidos. Yo siempre he amado el silencio de la noche. Si quieres, algún día puedes venir. Nos sentamos juntos. Tengo un telescopio que hace tiempo está guardado sin uso», me ofreció. Sentí un ligero escalofrío, mezclado con una sensación de culpabilidad. Las palabras de Vadim eran naturales, amistosas, pero algo más se despertó dentro de mí. Asentí, y despidiéndome rápidamente, me fui a casa. Sin embargo, la idea de su invitación no me dejaba en paz. Pasaron varios días. Artem nuevamente se fue de viaje de negocios y me quedé sola en nuestra casa vacía. Vadim, como si hubiera anticipado que me sentía sola, tocó la puerta. «Esta noche está despejada. Las estrellas se ven muy bien. ¿No quieres aprovechar el telescopio?», preguntó, sonriendo ligeramente. No pude negarme. Salimos al pequeño jardín de su casa. Ya había colocado el telescopio en un trípode, y junto a él había una mesa con un termo y 2 tazas. Todo estaba tan cuidadosamente preparado que me sentí algo incómoda, como si estuviera invadiendo la vida privada de alguien. «¿Siempre te preparas así para observar las estrellas?», le pregunté, sirviéndome un poco de té. «No, esto es más bien improvisado. Solo quería que estuvieras cómoda». Esa respuesta me hizo sentir un calor extraño. Empezamos a observar las estrellas. Vadim me mostraba las constelaciones. Me contaba cómo, de pequeña, soñaba con ser astrónomo. Escuchaba su voz, suave y confiada, y sentía que, por primera vez en muchos meses,
Realmente estaba descansando. Nuestra reunión se extendió hasta tarde en la noche. Cuando me disponía a irme, él de repente dijo: «Lena, es sorprendentemente fácil estar contigo. Gracias por venir». Esas palabras se quedaron grabadas en mi cabeza. No sabía qué responder. Solo sonreí y le deseé buenas noches. Desde entonces, nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. A veces yo iba a tomar té a su casa. Otras veces él venía con un pastel que, según decía, había hecho él mismo. Vadim era una persona que sabía encontrar alegría en las pequeñas cosas. En un día lluvioso, una broma divertida, una canción encontrada por casualidad. Esa ligereza me contagió y me hizo olvidar el peso de mi relación con Artem. Un día, le hablé a Vadim sobre nuestros problemas. Era por la tarde. Estábamos sentados en el mismo banco que él había colocado frente a su casa. La cálida brisa veraniega jugaba con las hojas de los árboles y en la distancia, las cigarras cantaban. «A veces siento que no estoy viviendo mi vida», le confesé. «Con Artem parece que ya no existimos como pareja. Él no me ve. Soy para él solo un objeto útil». «Es difícil», dijo Vadim pensativo. «Pero quizás no se trate solo de él. Te escuchas a ti misma. ¿Qué quieres?». Esa pregunta me sorprendió. ¿Qué quiero? Vadim me miraba de una manera que me hacía sentir que realmente le importaba la respuesta. Pero no tenía una respuesta. Había olvidado lo que era realmente desear algo. «No lo sé», dije en voz baja. «Tal vez solo ser feliz». «Entonces empieza con algo pequeño», me sugirió. «Haz lo que te haga feliz, y tal vez la felicidad te encuentre por sí misma». Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Comencé a pensar más en mí misma, en mis deseos, en lo que me traía alegría. Y cada vez me daba cuenta de que Vadim se estaba convirtiendo en algo más que un vecino. Su atención, su capacidad de verme, era lo que me había faltado tanto. Pero con eso creció también la sensación de culpa. Artem, por muy distante que estuviera, seguía siendo mi marido. Trataba de luchar conmigo misma, de romper esta conexión antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez que decidía no volver a ti a hablar con Vadim, él regresaba a mi vida. Con una nueva broma, un nuevo gesto de cariño, una nueva conversación que me hacía sonreír. En una de esas noches, cuando ya me preparaba para irme, Vadim me preguntó suavemente: «¿Alguna vez te has permitido ser simplemente tú misma?». Lo miré. Su mirada era seria, casi penetrante. Quería responder que era demasiado complicado, que tenía una familia, compromisos, pero en lugar de eso, simplemente negué con la cabeza. Y en ese momento entendí que mi vida estaba cambiando. Ya no podía imaginar mis días sin Vadim y su capacidad de hacerme sentir viva. La relación con Vadim, poco a poco, ocupó gran parte de mi vida. En su presencia me sentía viva y libre. Pero con cada nueva conversación, con cada mirada que duraba más de lo necesario, crecía una tensión que ya no cabía dentro de los límites de encuentros inocentes. Sabía que estaba al borde, pero no sabía cómo detenerme. Con Artem, el silencio helado se había instalado en nuestra casa. Pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y, cuando estaba en casa, apenas hablaba conmigo. Un par de veces lo sorprendí mirándome fijamente, como si intentara comprender algo, pero nunca hacía así y hacía preguntas. Una noche, después de otro día de trabajo, Artem llegó a casa más temprano de lo habitual. Justo salía de la ducha, envuelta apresuradamente en una toalla. Su inesperada llegada me tomó por sorpresa. «Hola», dije, intentando ocultar mi incomodidad. «Llegaste temprano hoy». «Sí», respondió con sequedad, mientras se quitaba los zapatos.
Luego me miró fijamente, con una mezcla de frialdad e interés. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿De qué hablas? Traté de sonar tranquila, pero sentía como mi corazón comenzaba a acelerarse. Has cambiado mucho, Lena. Te has vuelto alguien diferente, una extraña. Exhaló, como si hubiera estado guardando esas palabras por mucho tiempo. Y no me gusta. Me quedé desconcertada. Sus palabras eran tan inesperadas que no supe qué responder de inmediato. No entiendo a qué te refieres, Artem. Él sonrió, pero no era la sonrisa cálida de antes, sino una amarga y sarcástica. ¿Crees que no me doy cuenta? Su voz se endureció. Siempre estás ausente. ¿Tus ojos, Lena? Hace tiempo que no estás aquí, no conmigo. Mis pensamientos se mezclaron. Quería negarlo, convencerlo de que estaba equivocado, pero no podía, porque tenía razón. Yo solo empecé a decir, pero no pude terminar. ¿Es por alguien?, preguntó directamente, mirándome a los ojos. En ese momento, sentí como si el tiempo se detuviera. Su pregunta quedó suspendida en el aire, y yo, parada frente a él, sentía cómo se desmoronaba la frágil ilusión de nuestra vida juntos. Artem, yo... Las palabras se atascaban en mi garganta. Él me miraba con intensidad, esperando una respuesta, y entendí que no podía ocultar la verdad. Mi silencio fue suficiente para él. ¿Es él? ¿Vadim? Se levantó bruscamente del sofá. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabes? Lena, es obvio. Cada vez que sales de casa brillas como una niña. Y sé que no es por mí. Su voz estaba al borde de quebrarse. Solo quería escucharlo de ti. Lo miré, incapaz de responder. En mi interior hervía el dolor. Por él, por nosotros, por todo lo que alguna vez tuvimos y que ya habíamos perdido. ¿Por qué, Elena? Dio un paso hacia mí. Hice todo lo posible por nosotros. Construí esta vida para ti. Y tú... Sentí cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Construiste una vida para nosotros, pero olvidaste pensar en mí, Artem. En que soy una persona, en que necesito algo más que una casa y estabilidad. Mi voz temblaba, pero finalmente estaba dejando salir todo lo que había guardado dentro de mí. Siempre estabas ocupado, y yo estaba sola. ¿Nunca lo notaste? Él guardó silencio, apretando los puños. Eso no es una excusa. Podíamos haber hablado, podíamos haber arreglado las cosas, pero tú elegiste otro camino. En ese momento, el timbre sonó inesperadamente. Ambos nos quedamos inmóviles. Artem me lanzó una mirada sospechosa y se dirigió rápidamente a la puerta. En el umbral estaba Vadim. «Buenas noches», dijo, notando a solas a Artem. Su rostro mostró una ligera tensión. «¿Qué necesitas?» Artem entrecerró los ojos, claramente conteniendo sus emociones. Solo quería saber si Lena estaba bien. Hoy la vi algo preocupada. Vadim intentó hablar con calma, pero en su voz se notaba preocupación. «Todo está bien», respondió Artem con firmeza. «Y no necesitas preocuparte más por mi esposa». Con esas palabras cerró la puerta en la cara de Vadim y se giró hacia mí. «¿Es él para ti? ¿El que me reemplazó?» Estaba sentada en la cocina, mirando una taza vacía. Había pasado una semana desde aquella noche en que Artem se fue. El silencio en la casa era ensordecedor. Las paredes, que antes parecían acogedoras, ahora pesaban con su vacío. Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Vadim, al parecer, lo había entendido todo. Ya no aparecía ni llamaba. Sentía que estaba manteniendo la distancia a propósito, sin querer complicar más las cosas. A veces me sorprendía esperando el sonido de su llamada a la puerta, pero nunca llegó. Cada día volvía a Satonque los recuerdos de cómo empezó todo, de cómo me alegraba nuestra mudanza, de cómo busqué refugio en Vadim
y de cómo todo terminó derrumbándose. Me di cuenta de que había intentado huir de la soledad, llenando el vacío con la atención de otra persona, pero ahora ese vacío era aún mayor. Una noche, para distraerme, decidí caminar hasta el parque junto al bosque. El aire estaba frío y fresco. Las hojas de los árboles habían caído, dejando solo ramas desnudas. El banco bajo el roble, donde alguna vez encontré a Tamara Ivanovna, estaba vacío. Me senté allí, envuelta en mi abrigo, permitiéndome simplemente estar en ese momento. ¿Por qué estás tan triste, niña?, se escuchó una voz familiar. Levanté la mirada y vi a Tamara Ivanovna con su perro. Se veía igual que el primer día, pero su expresión era más seria. Creo que lo arruiné todo, dije sin contener las lágrimas. Se sentó a mi lado y escuchó en silencio mi historia entrecortada. Le conté todo, cómo me perdí en mi relación con Artem, cómo busqué consuelo en Vadim y cómo, al final, perdí a ambos. No lo arruinaste, dijo en voz baja cuando terminé. Simplemente aún no sabes lo que quieres. Sus palabras eran simples, pero me llegaron al alma. ¿Qué quería realmente? ¿Amor? ¿Comprensión? ¿O solo sentirme importante para alguien? Al día siguiente decidí llamar a Artem. No sabía si aceptaría hablar conmigo, pero necesitaba intentarlo. Después de varios tonos, escuché su voz. «Lena, ¿qué quieres?», preguntó cansado. «Necesito hablar contigo. Solo una vez, por favor», le dije. Aceptó encontrarse conmigo esa tarde en una cafetería cerca de nuestra casa. Sentía mi corazón latiendo con fuerza mientras caminaba hacia allí. Cuando entré, Artem ya estaba sentado en una mesa, mirando por la ventana. Su rostro era serio, pero tranquilo. Me senté frente a él y ambos permanecimos en silencio por un momento. «Quiero disculparme», comencé, «por todo, por mentirte, por no hablarte de mis sentimientos». Él levantó la mirada hacia mí. «Lena, ambos somos responsables. Yo sabía que algo no estaba bien entre nosotros, pero pensé que pasaría. Que el trabajo, la casa, el dinero, todo eso resolvería nuestros problemas. Pero probablemente solo estaba evitando ver que eras infeliz». Sus palabras me dolieron y, al mismo tiempo, me llenaron de calidez. Hablamos durante mucho tiempo, desahogando todo lo que habíamos acumulado en estos años. Fue, tal vez, nuestra primera conversación honesta en mucho tiempo. Pero al final, entendí que nuestro tiempo había pasado. No podemos recuperar lo que teníamos, dije bajando la mirada. «Lo sé», respondió él. Nos despedimos con la comprensión de que ya no estaríamos juntos, pero esa conversación fue una liberación para ambos. Al día siguiente me encontré con Vadim de nuevo. Estaba junto a su coche y, al verme, asintió brevemente. Me acerqué para hablar. «Perdóname por haberte involucrado en todo esto», le dije. «No tienes por qué disculparte», respondió él. «A veces las personas se cruzan no para estar juntas, sino para entender lo que realmente quieren». Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Pasaron varios meses. Vendí la casa y volví a la ciudad donde todo comenzó. Pero ahora era una persona diferente. Comencé a dedicar más tiempo a mí misma, a mis deseos y sueños. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, e incluso tomé cursos de fotografía. Cada noche encontraba un momento para pasear y reflexionar. Y aunque la soledad a veces se hacía presente, ya no le temía. Entendí que, para ser feliz, primero necesitaba encontrarme a mí misma. La vida seguía, y yo estaba lista para enfrentarla con el corazón abierto. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.